Y como le contábamos antes de la pausa, ya está con nosotros Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo y con todo el auditorio. Igualmente, Javier. A ver, cuéntanos cómo viste este documento que pone sobre la mesa de la Corte, evidentemente, pero la mesa de la agenda pública también, porque es un tema del que todos podemos asomarnos y empezar a ver los argumentos, y que plantea el ministro Luis María Aguilar decir no a la consulta, no por la pregunta, porque entiendo que ni siquiera entra la redacción como tal de la pregunta, sino una serie de consideraciones sobre los derechos que se vulneran y el carácter innecesario, digamos, de la consulta misma. ¿Cómo viste el planteamiento? Mira, yo creo que hay que celebrar porque es un proyecto muy claro y muy contundente, Mario, que creo que termina anticipando algo que ya se venía diciendo desde hace tiempo, y es que por la pretensión que tiene el presidente de la República, estamos frente a una consulta que es abiertamente inconstitucional. Como bien dices, el proyecto no analiza, déjame ponerlo así, la redacción, los puntos y las comas de la pregunta específica, sino lo que hace es ver cuál es la materia de la consulta, es decir, cuál es la gran pretensión, qué es lo que se está buscando hacer, y a partir de eso, lo que hace el ministro Aguilar, pues es cumplir con el mandato que tiene la Suprema Corte de Justicia, que hay que enfatizarlo, revisa de oficio todas las consultas populares que se propongan, y a la conclusión que llega el ministro Aguilar es que estamos no solo frente a una, dos o tres, ¿no?, violaciones a la Constitución, sino, dice el ministro Aguilar, estamos frente a un concierto de inconstitucionalidades, ¿no? A ver, el punto de... Sí. Sí. Hay una, porque expone creo que 5 elementos, ¿no? Pero hay una que te pediría que empecemos por ahí, que es la de las víctimas de los potenciales delitos que podrían haber cometido los expresidentes antes, durante o después de su mandato, y que me parece muy importante porque me parece que es la que desmonta la idea de que la Corte estaría protegiendo a los expresidentes cuando en realidad está dando el mensaje contrario. Yo creo que ese es sin duda el argumento más contundente que presenta el ministro Aguilar. Y aquí lo que habría que decir son varias cosas, quizá para tener el panorama. Lo primero es que la Constitución le reconoce a las víctimas una serie de derechos fundamentales que no están sujetos a votación, ¿no? Las víctimas tienen derecho a colaborar en la investigación, tienen derecho a que se les repare el daño y que se les restituya sus derechos. Esto está íntimamente ligado con la regulación de los procesos penales. Los procesos penales, tanto federales como locales, tienen, digamos, dentro de sus objetivos, dentro de sus grandes propósitos, precisamente proteger estos derechos. Y las fiscalías tienen la obligación, no es algo optativo, no es si quieren, tienen el deber y la obligación constitucional de investigar cualquier tipo de delitos que se presenten. Lo que razona el ministro Aguilar es lo siguiente, y creo que es contundente el razonamiento. Si nosotros abrimos la puerta para que en una votación y a través de las urnas se decida si se inician o no se inician los procesos penales, si se investiga o no se investiga, si se sanciona o no se sanciona, lo que estamos haciendo es dejar en manos de la mayoría la posibilidad de que esos derechos de las víctimas finalmente no sean tutelados, ¿no? Algo que enfatiza mucho el proyecto, y creo que tiene toda la razón, es que el presidente mismo en su exposición de motivos dice que existe la probable comisión de una serie de delitos muy graves, torturas, desapariciones forzadas, etcétera, que son delitos, ¿no?, que se pueden calificar como contra la humanidad, de lesa humanidad, y que por lo tanto no prescriben. Entonces, lo que nos dice el ministro Aguilar es: no nos equivoquemos, no se necesita ninguna consulta para iniciar este tipo de investigaciones, y si hacemos la consulta, sí abrimos la puerta para que no haya procesos penales y, en consecuencia, para que no haya sanciones, no haya reparaciones a las víctimas y no terminemos de restituirle esos derechos a las víctimas de estos delitos que, de nueva cuenta, son gravísimos, Mario. De acuerdo. Javier, ¿tú ves algún escenario? Porque hay que recordar que es un proyecto y ese proyecto lo van a votar y tendrían que tener, entiendo, 6 votos a favor de ese proyecto para decir esta pregunta para esta consulta no va, y ya tendrán que evaluar si llegan otras preguntas como la del ingreso de emergencia que algunos han planteado, entre otros temas que pudieran llegar a la mesa de la Corte. ¿Tú ves un escenario en donde otros ministros o ministras
con otros criterios, pudieran echar para atrás esta propuesta? Mira, yo creo que jurídicamente es muy difícil defender una posición contraria, porque sí, la materia de esta consulta es abiertamente inconstitucional. Ahora, yo creo que hay que estar muy pendientes, porque sabemos ya desde hace mucho tiempo que no vivimos los mejores tiempos para el poder judicial, ¿no? Desde la presidencia de la República y desde el poder ha habido una enorme presión no solo para la Corte, sino para otros tribunales. Estamos por cumplir, por ejemplo, un año de la renuncia del ministro Medina Mora y todavía no sabemos cuáles fueron realmente las causas, todavía no sabemos qué pasó ahí en términos de las investigaciones, y tampoco olvidemos que el presidente López Obrador pues ha nombrado a un número muy importante de ministras y ministros recientemente. Creo que existe el riesgo de que algunas ministras y ministros frente al embate presidencial traten de encontrarle la cuadratura al círculo. Yo realmente lo veo muy difícil porque hay una restricción expresa en la Constitución que nos dice que no se puede consultar la restricción a los derechos humanos, y creo que lo que nos deja muy en claro el proyecto del ministro Aguilar es que hay una restricción al derecho de las víctimas, hay una restricción al acceso a la justicia, hay una probable restricción a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso puede haber otros problemas adicionales, ¿no? Como por ejemplo la garantía de que funciona adecuadamente la procuración de justicia, hay incluso problemas de igualdad. Yo creo que realmente esta es una enorme prueba para la legitimidad, la autonomía y la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo genuinamente que si nos atendemos a los méritos jurídicos tendríamos que ver una votación 11-0 por la inconstitucionalidad. Esto no quiere decir que todos los ministras y ministros estén de acuerdo exactamente con esos 5 argumentos del ministro Aguilar. Podrán estar de acuerdo con solo algunos de ellos, incluso se podrán plantear cosas adicionales, pero sí me parece que hay por lo menos 2 o 3 argumentos que son contundentes, y yo esperaría de verdad que ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pueda demostrar que entiende que su papel muchas veces es ponerle límites al poder presidencial, cuando este tipo de propuestas claramente exceden los márgenes que nos da la Constitución. Oye, y un último punto, Javier. Si naturalmente el foco estará puesto sobre la Corte el jueves, pero yo agregaría, el foco entonces tendríamos que ponerlo sobre la Fiscalía, porque si la pregunta, toda la justificación de la consulta parte de que el Ejecutivo cree que hay elementos de delitos antes, durante o después de su mandato, pues lo consecuente sería que la Fiscalía iniciara procesos, porque si no inicia la Fiscalía, es que entonces no había materia independientemente de la consulta, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, Mario. Es más, yo te diría, quizá en un escenario, déjame te lo pongo muy improbable, donde se valida la consulta, hay una votación y este es favorable, pues eso no quiere decir que a través de una votación vamos a generar los datos de prueba y las pruebas necesarias para poder perseguir estos delitos, ¿no? Para realmente, para enjuiciar los delitos que se hayan cometido antes, durante o después del mandato de los expresidentes. No necesitamos consultas, necesitamos pruebas. Y esto ya lo podría estar haciendo en este mismo momento la Fiscalía. No tiene ningún tipo, digamos, de defecto la consulta como tal. En este momento ya se podría estar organizando, y ojalá de verdad, ¿no?, que el jueves lo que veamos es una votación, ¿no?, por la inconstitucionalidad, y después ojalá la Fiscalía, que hay que enfatizarlo, Mario, ya es un órgano autónomo, ya no depende del presidente, ya no es un empleado del titular, el Ejecutivo es un órgano que tiene autonomía constitucional. Ojalá nos demuestre que si hay suficientes elementos, se investigue y eventualmente se sancione no solo a los expresidentes, sino a cualquier servidor público y a cualquier persona que haya cometido un delito. Del pasado y del actual. Gracias, Javier. No, hombre, un gusto, Mario, que estés muy bien. Gracias por el análisis. Nosotros vamos a un nuevo corte y regresamos con Mauricio Merino y Marta Lamas aquí en la Agenda Pública.